Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En todos los tiempos Dios sigue siendo Dios y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted y yo pasamos por días muy difíciles a veces, días en que no quiere uno seguir adelante, pero Dios sigue siendo el mismo Dios para llevarnos adelante. Dios no cambia, el hombre se ve afectado por el tiempo y las condiciones de su entorno y muchos pasan a la eternidad sin haber encontrado el paraíso que Dios ha prometido. Sin embargo, todos los que hemos venido a Cristo, ha habido un cambio y hemos regresado al corazón de Dios. Dios es el Señor de los tiempos y de los cambios. Y solamente iremos en el camino correcto cuando nuestro corazón se vuelva a Dios. ¿Qué nos espera en el futuro? Solamente confiando en la verdad iremos adelante, confiando en la palabra de Dios. Ahora tenemos un ancla que nos sostiene y es la palabra de Dios. Así que la historia humana es una cadena de cambios, pero Dios manifestó su fidelidad a hombres fieles o mujeres fieles que permanecieron firmes en medio de todos ellos. Por ejemplo, la palabra que Noé predicó por quizá más de 100 años, de que iba a haber un diluvio, nunca había llovido. Y él les predicaba que se prepararan, que buscaran a Dios, que se arrepintieran de sus pecados. Yo no sé cuántos, fueron más de 100 años que estuvo predicándoles Noé. Fue durante muchos años. Muchos se burlaron de él. Muchos le dijeron, estás loco. Tú y tu familia están locos, son fanáticos. Y esa palabra que le dijo a Noé no cambió. Vino el diluvio y él había preparado el arca a donde metió animales por parejas y él y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque creyeron en la palabra del Señor. Y así también nosotros vemos muchos de los cambios en el mundo se deben muchas veces al juicio de Dios. Nosotros podemos estar a salvos si permanecemos fieles a su palabra. Abraham, el padre de la fe, confió en la palabra de Dios. Él salió de Ur de los Caldeos a la tierra donde no sabían a dónde iba. Y él por muchos años deseó un hijo, el hijo de la promesa. Cuando tuvo el hijo, a la edad de ¿cuántos años tenía? Casi 100 años. Sara de 90 años. El hijo de la promesa, me refiero a Isaac. Y un día le dijo Dios, ya siendo un jovencito, un adolescente, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. ¿Saben? Era el hijo de la promesa, era el hijo que llenaría con su descendencia todo el mundo. ¿Qué hacía Dios? Le creyó a Dios, que Dios le podía devolver a su hijo. Fue al monte, preparó el altar, puso la leña, acostó al hijo para sacrificarlo. Y cuando ya lo iba a degollar, levantando el cuchillo para ofrecérselo a Dios en obediencia a Dios, Él le dijo, no lo hagas. Sé que ahora me tienes temor, sé que me obedeces. Ya conocen la historia, allí atorado en un zarzal estaba un animalito que ocupó el lugar. Abraham confió en la palabra de Dios y por eso estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, porque toda su confianza estaba en la palabra de Dios. Abraham aprendió a confiar en la fidelidad de Dios y Dios le devolvió la muestra que era su hijo y le dio una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como se lo había prometido. Escúcheme bien, a veces nos parecen lejanas las promesas de Dios. A veces pensamos que para otros sí, pero para nosotros no. También nosotros, si estamos dispuestos a sacrificar lo tangible por su palabra, Él lo devolverá. Y con creces, no importa lo que parezca a todo el mundo. Y así
como Noé, como Abraham, como Jacob, José, Moisés y otros hombres de Dios, son ejemplos de personas que permanecieron firmes frente a los cambios que se presentaban en su camino. ¿Qué diferencia traerá el futuro para ti? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y si estás en las manos de Dios, Él te llevará adelante. Nuestra confianza debe estar en su palabra inmutable y en su fidelidad. Conozca la palabra, lea la palabra, repita la palabra. Así que aún los cambios que nosotros consideramos para mal no alterarán sus promesas ni sus intenciones. Ahora, ¿cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Qué viene a nuestra vida? No lo sabemos. ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Determinando no vernos afectados en nuestro compromiso con Él y su palabra. Venga lo que venga. ¿Me están escuchando? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Qué viene a nuestra vida? ¿Lo saben ustedes? No lo saben, pero Dios sí lo sabe. Vuelvo a repetir el tema: Él es el Señor de los tiempos y de los cambios. Si tu vida está en las manos de Dios, Él velará por ti, Él te cuidará, Él te ayudará a ir adelante. Por eso necesitamos permanecer fieles a su palabra de Dios. Así que entonces Daniel, en el libro de Daniel, es el mejor ejemplo de que se puede vivir como Dios manda y servir a sus propósitos en una sociedad como la nuestra y en un gobierno como el nuestro. Pero esto no sucede por casualidad. ¿Recuerdan? La Biblia nos dice que Daniel fueron traídos de Israel a Babilonia. Cuando llegaron, debieron hacerse las mismas preguntas que nosotros nos hacemos o debemos hacernos en nuestro tiempo. ¿Cuál es el propósito de Dios en este cambio que he tenido? ¿Qué aspectos no puedo permitir que cambien en mi vida? ¿Qué puedo aceptar y no aceptar en esta nueva situación? Cuando Daniel y sus compañeros llegaron a Babilonia, determinaron que el propósito de Dios era primeramente demostrar que Él es Dios de toda la creación y el único dueño y soberano de ella. Dios era soberano sobre Babilonia, el imperio, uno de los imperios más grandes. Era tan fastuoso, tan grande ese imperio, que como lo veremos más adelante era la cabeza de oro. Dios era soberano sobre Babilonia y la única salvación de Daniel y sus compañeros fue mantenerse firmes en este conocimiento que Dios es el Señor del universo al quien se le debe obedecer, aunque las circunstancias determinaran otro curso, pareciera que atentaran contra sus vidas. No permitirían ellos que el temor de morir dictara un cambio de convicciones. Ellos permanecerían fieles en sus principios que ellos habían conocido de Dios desde su niñez. La verdad es la verdad en donde quiera que se encuentre, aún en las escuelas de Babilonia. Para servir como consejeros y servir al rey tenían que entrenarse en ese ambiente terrible, pagano. Tenían que comer la comida del rey, beber el vino del rey. Y Daniel le dijo al que servía: no me des eso, vamos a hacer un experimento, dame de comer verduras, porque esa carne era ofrecida a los ídolos y todo eso. Entonces decidieron que podían servir a este rey pagano mientras no transigieran en sus convicciones respecto a la verdad, a la soberanía y la verdad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sí, se van a burlar de nosotros los amigos, los compañeros, los compadres, las personas que nos invitan a sus reuniones. Yo no estoy diciendo que no vayas, pero Daniel no transigió con la situación en Babilonia. Como Daniel, todos tenemos las mismas opciones. Una es reaccionar contra el sistema y negarse a servir en un ambiente pecador. No voy a servir porque son unos pecadores. No.
Para Daniel eso hubiera significado la muerte. No quiere servir a la muerte. Y al final Dios no llevaría adelante sus planes. ¿Para qué permitió que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia? Porque Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. ¿Por qué lo sacó a Dios de su familia? Aunque lo critican porque ellos siguen con otras religiones y sus prácticas y todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para usted y a través de usted. Dios nos protegerá si caminamos en sus caminos. No podemos aislarnos muchas veces porque temor a perder la vida, pero tampoco serviremos a Dios y a su propósito. Así que en el otro extremo está la opción de aislarnos o de asimilarse y transigir en los principios de Dios. Esto no ayuda a Dios en nada y nos destruye moral y espiritualmente. Dos fueron las disposiciones de Daniel. Ser fiel a la verdad sin transigir un ápice, y lo otro, listo para servir a Dios en medio de ese ambiente. Servir a Dios en medio de ese ambiente. Un caso más en la Soledad Salinas, aquí rumbo al Istmo. Hay un lugar que se llama Las Ánimas. No sé si sean las ánimas del purgatorio, pero hay un lugar, allí uno entra para ir a Las Salinas y a otros pueblos, donde hay una iglesia muy grande en la Soledad Salinas. En la Soledad Salinas hace muchos años también, como sucede en muchos pueblos, los usos y costumbres les obligan y les dan cargos aunque no quieran los ciudadanos. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y a uno de los creyentes le dijeron, tú vas a atender al señor sacerdote cuando venga. Un creyente. Él hubiera dicho, no. Él dijo, sí, está bien. Y cada vez que llegaba el señor sacerdote, él era el que atendía al señor sacerdote. ¿Quiere más, señor? ¿Qué le sirvo más? Amable, sin transigir con la verdad. ¿Saben qué pasó después? El mismo sacerdote les dijo al pueblo, no se metan con esta gente, no se metan con esta gente. Este caballero atendió al señor sacerdote, pero no transigió con la verdad. Así que entonces, Dios es soberano, Él tiene todo el poder, Él no ha perdido las riendas de este mundo. Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Después de determinar que Daniel y sus compañeros le serían fieles, en cualquier lugar Dios interviene en los asuntos de los hombres para crear una situación que al principio parece nefasta para sus siervos, pero que resulta ser no solo su salvación, sino también su engrandecimiento. Fíjense, en el capítulo 2 de Daniel, Dios manda un sueño a Nabucodonosor, un hombre pagano, un hombre tremendo. Dios manda un sueño a Nabucodonosor. Todos sabemos que Dios puede mandar sueños a sus hijos para revelarles sus propósitos, pero a un rey pagano y altanero y prepotente como era, pues sí, si así se cumplen sus intenciones, Dios lo hará. Solo Dios pudo haber pensado en esa trama de esta historia. Si ustedes leyeron el capítulo 2 de Daniel, el rey sueña, pero se olvida de lo que soñó. Puede haber sido que sea un ardid de él. Llamó a los hechiceros, llamó a los adivinos, llamó a los agoreros y a los sabios del reino, y no pudieron dar con el sueño, porque le dijo, soñé un sueño, pero se me olvidó. Muéstranos el sueño, Señor, relátanos el sueño y te diremos la interpretación. Yo no sé si estos querían ganar tiempo, pero el rey no sé si lo hizo a propósito o de veras se le olvidó al rey ese sueño. Así que entonces ellos querían la tarea fácil. Y muchos cristianos somos así. Creen que si les viene fácil la vida, que entonces es de Dios. No se aprestan a luchar contra los obstáculos o la calamidad porque han sido mal enseñados. Por eso mi insistencia, que oremos sin cesar
la vida nos presenta muchas dificultades, muchos problemas, muchas luchas. Pero el Señor dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen. Y yo les quiero pedir, estemos orando porque Convivencia Cristiana vaya adelante. Si algo quisiera hacer el enemigo aquí en la ciudad sería que Convivencia Cristiana ya no estuviera. Somos un obstáculo para el enemigo, escúchenme bien. Sí, hay muchos grupos, pero mantenemos aquí la enseñanza apostólica del Señor. No es mi enseñanza, es la enseñanza de lo que la Biblia dice que debemos hacer. Aunque digan, bueno, pero es que ya pasó de tiempo, estamos viviendo en el siglo XXI y ya no hay que ser tan religiosos. Pues es el engaño más terrible del diablo, que vivamos como nos dé la gana, que andemos en antros, que andemos en vicios, que andemos en tantas cosas, en inmoralidades. Eso, dice, pues Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Sí, la misericordia tiene un principio. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Si no hay arrepentimiento, si no hay apartamiento del pecado, Dios no puede echar a andar su misericordia. Eso de que la Biblia, si no creemos a la Biblia, entonces ya no le creemos nada a Dios. Ya tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra de Dios, centrarnos en lo que dice Dios y obedecer su palabra, aunque los demás no lo hagan. Así que entonces Dios le manda un sueño a un rey pagano, porque él quería que mostrara al mundo lo que él hará en el futuro. Así que los hechiceros no pudieron hacer nada, pero Dios no siempre las cosas son fáciles para los cristianos. Así que Daniel confía que esto es de Dios y una oportunidad para traer gloria a su nombre. Cuando supo que el rey había mandado matar a todos los sabios de Babilonia y a todos los hechiceros, todos los brujos, todos los agoreros, todos, dijo, mátenmelos a todos. Daniel pidió a través del capitán de la guardia, pidió que esperaran un poquito. ¿Sabe lo que hizo? Fue y juntó a sus 3 compañeros traídos de Babilonia y tuvieron días de oración. Muéstranos el sueño, muéstranos el sueño, muéstranos el sueño, Señor. No sé cuánto tiempo oraron, pero Dios le reveló el sueño a estos jóvenes, entre ellos Daniel. Así que entonces Daniel confía y ora con sus compañeros. Aquí comienza a manifestarse el carácter de Dios. Daniel no era de que me la hiciste, me la vas a pagar. Para Daniel hubiera sido más fácil decir, bueno, si van a matar a los agoreros, pues a ver, ya me quitan de en medio a todos esos brujos y esos parlanchines, pero él no quiso. Él dijo, dile al rey que se espere un poquito, que vamos a pedir a Dios que Él nos revele el sueño. Ya conocen la historia. En Daniel 2, Dios le revela los acontecimientos de esa estatua que vio Nabucodonosor en sueño, una cosa impresionante. Así que entonces va al rey, el capitán de la guardia le dice Daniel que le esperes un poquito, que él va a pedir a Dios, a su Dios, y Él te va a interpretar el sueño. Él no quería la muerte ni siquiera de sus adversarios, podemos decirlo así. Y él ora y ora no sé cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos días, hasta que Dios le revela el sueño. Y entonces va y se lo dice al rey, y todos los agoreros y todos los demás parlanchines quedaron con vida. Este es el carácter de un cristiano que no quiere la muerte del pecador, que no dice que te vayas al infierno, tú y tu familia y todo eso. No maldiga, bendiga a las personas, bendiga a las personas. Que lo maldijeron, bendígalas. ¿Me explico? Pues si no, seremos como
los del mundo. Así que Dios había revelado a un rey pagano la futura historia del mundo. Desde su reinado hasta nuestros días, todos los reinos estaban representados en la estatua. Lo que él vio fue una cosa impresionante, terrible. Este rey, uno de los más grandes imperios de la humanidad, se quedó impresionando, temeroso, miedoso. Le revela Dios a Daniel y Daniel le revela al rey lo que significa esa imagen. Y le dice que la cabeza era de oro. Y le dice: Daniel, tú eres esa cabeza de oro. Porque él había tenido ese imperio desde el año 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Casi por más de 60 años. Fue el reino todopoderoso de Babilonia. Dice: tú eres la cabeza de oro, que representaba el imperio neobabilónico. Después de la muerte de Nabucodonosor, vino un reino inferior. Dice, el reino inferior al reino de Nabucodonosor sería un imperio representado por los pechos y los brazos, que eran de plata, y que se estableció por Ciro, rey de Persia, en el 539 antes de Cristo. El tercer reino, que es los muslos, el vientre y los muslos, simbolizaba por el vientre y los muslos eran de bronce. Representaba el imperio griego establecido por Alejandro el Magno, 330 años antes de Cristo. El cuarto imperio, que estaba compuesto por los pies, por las piernas y los pies, representaba al más grande, más terrible de los imperios. Ese imperio era el imperio romano hasta ahora, y los pies estaban hechos de metal con barro cocido, no eran fuertes, y es lo que ha pasado en muchos países nacionalistas. Pero escúcheme bien, esto fue lo que impresionó a ese rey, casi podríamos decir el Todopoderoso. Estaba consternado, estaba temeroso, estaba asustado. Y cuando Daniel le reveló esto, él le reveló que una piedra no cortada con mano vendría y daría de golpes a la estatua, y la estatua se deshacería, sería como el tamo que rebate el viento, se acabaría, para establecer el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto. Por eso necesitamos predicar el Evangelio a nuestra gente, a nuestros familiares, que mostremos que lo que hemos conocido es la verdad, guiados por el Espíritu Santo, como les digo, porque después del rapto vendrá la gran tribulación, que es una de las cosas más terribles que en ninguna época de la historia del mundo ha sucedido, ni siquiera lo que estamos viendo ahora. No es nada en comparación lo que sucederá en ese tiempo de la gran tribulación. Pero Dios acabará con el anticristo y acabará con todos los enemigos allá en Armagedón, destruirá todos los ejércitos del mundo que están en contra de Dios, y establecerá el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, si usted y yo permanecemos fieles a Dios, en el rapto ustedes y yo nos iremos, y cuando sea el reino milenial de Cristo vendremos con Él. Ya no pasaremos la gran tribulación. Eso es lo maravilloso, que ya no pasaremos. Sí, muchos habrá creyentes que se convertirán en la gran tribulación a precio de sangre, porque el anticristo estará reinando. El anticristo se sienta como Dios en el templo, se hace adorar como Dios, porque hace un pacto con Israel por 7 años, y a los 3 años y medio quebranta ese pacto. Así que entonces la piedra que desciende y da en los pies de la estatua, el monte que crece hasta llenar toda la tierra, Cristo y su reino, es fielmente interpretado por Daniel mediante la revelación de Dios. Ya lo leímos,
Así que no tenemos que andar en la oscuridad dando tumbos. Cuando los gobernantes de este mundo no saben qué hacer o lo que está sucediendo, la verdad hay muchos que no saben ni lo que está sucediendo. Dios dice en su palabra que las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros para siempre. ¿Para qué? Para que hagamos como Él dice en su palabra. Así que entonces, en Daniel 2:46 y 47, veremos en qué andaba Dios. Cuando Daniel contó el sueño y dio la interpretación, a Nabucodonosor no le quedó otra cosa que caer el rostro humillado del rey ante Dios y ante Daniel, quien representaba a Dios. Oigan, el rey más poderoso de la tierra se humilla delante de Dios y de los hijos de Dios. Dice: Dios de verdad es Dios de dioses y Señor de los reyes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han hecho ustedes, cuando testifican con su vida, con su buena conducta, que usted provocó a un impío a decir algo semejante como lo dijo el rey? A veces la gente queda con una impresión de que somos impostores. Que usted y yo le demos gloria a Dios significa mucho, pero que un ateo o un pagano o un hombre de mundo, como quiera llamarlo, se incline delante de Dios y reconozca la grandeza de Dios, eso significa mucho más. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios en todo esto? Lo que dice Habacuc 2:14 nos presenta el verdadero propósito de Dios. Dice en Habacuc 2:14: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso es lo que Dios quiere, porque ama al ser humano. Dios quiere que su familia, Dios quiere que sus vecinos, Dios quiere que otras personas conozcan al verdadero Dios. Desgraciadamente ahorita no solamente hay un tremendo fomento de idolatría. Vemos el fomento de la inmoralidad, vemos el fomento de tantas cosas, pero Dios llevará adelante sus planes. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuando Daniel interpretó el sueño del rey, fue elevado a una posición de autoridad. Nabucodonosor no siempre se acordó de Dios. ¿Se acuerdan? Más adelante, parece que en el capítulo 4, Nabucodonosor se olvidó otra vez de Dios. Lo pueden buscar en sus hogares. Se acordó y volvió a lo mismo, hasta que perdió la razón, hasta que fue echado como los animales allí en el campo, comiendo hierba. Esa fue la locura que tuvo. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no siempre se acordó de Dios. Bueno, pero era un pagano, ¿y nosotros qué? Así que entonces Dios se mantuvo fiel. Y un día Nabucodonosor, después de 7 tiempos, según dice la Biblia, cada año tenía 2 estaciones. Cuando habla de 7 tiempos, algunos eruditos dicen que fueron 3 años y medio en que Nabucodonosor actuaba como una bestia, loco, comiendo hierba del campo y tantas otras cosas, hasta que recobró la razón, hasta que entendió que Dios era el soberano. Así que entonces Dios se mantuvo fiel a Daniel cuando estaba arriba con Nabucodonosor y cuando estaba abajo. Daniel fue fiel a Dios y reconoció su señorío en todos los cambios. Dios está, aunque cambien muchas cosas en el mundo, en tu entorno, Dios siempre se mantendrá fiel a sus promesas. Dios siempre se mantendrá fiel a sus promesas. Su posición de Daniel no dependía del rey, dependía de Dios. Así que las lecciones que aprendemos de todo esto es que nuestro fundamento en su verdad es lo que nos hace estar firmes cuando otros titubean y caen. Habrá tiempos desfavorables, pero vamos a entender que Dios es soberano y se revela al que sirva sus propósitos.
dentro o fuera de su pueblo. El hecho de ser hijos de Dios no nos da la exclusividad de su revelación. No obstante, como Daniel, debemos estar listos para traerles la perspectiva correcta. El impío no cuenta con los puntos de referencia para formar un criterio adecuado y nosotros sí. Como Daniel debemos reconocer que la sabiduría, la capacidad de interpretar el conocimiento para que ayude en la práctica viene de Dios. Por lo tanto, a Él pertenece la gloria. Y una cuarta lección que nos dan es observación de que debemos testificar de la grandeza de Dios y de su verdad a reyes y a gobernantes. Así que en conclusión recordemos que cada día se acentúa más la diferencia entre lo sacro y lo profano. El mundo busca llenar el vacío en la gente con el ocultismo, la idolatría, la inmoralidad y tantas cosas, mientras que la iglesia sigue siendo purificada por Dios. Nada afecta el propósito de Dios. Dios sigue siendo Dios y su verdad sigue firme. La luz sigue siendo luz y brilla en las tinieblas. Un día, cuando Dios termine de conmover el cielo y la tierra, quedará inconmovible Él y su verdad. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él no nos va a fallar, no nos va a fallar. Lo que Él te promete a ti, individualmente lo va a cumplir fielmente. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Allí podríamos incluir: pídeme y te daré por herencia a los hijos, a tus familias, a tus vecinos. Tenemos que continuar predicando la palabra de Dios, tenemos que seguir enseñando. Así que Dios es el Señor de los tiempos y de los cambios. Lo que venga, si permanecemos con Él, no importa lo que venga, Él estará por nosotros. Él estará con nosotros. A veces podemos perder la fe, pero el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Démosle gracias a Dios por esto. Camine con Dios. Ya decídase caminar bien con Dios. Lo vean los demás o no lo vean, lo sepan o no lo sepan. Que Dios lo sepa es suficiente. Padre, gracias porque lo que te has propuesto tú lo vas a hacer. Esa piedra no cortada con mano, de una manera soberana, tú, Señor, golpeaste la estatua que representaba a los imperios que han estado en el mundo, Señor, para establecer el reino de tu amado Hijo. Tú has prometido que vendrás a establecer el milenio en esta tierra. Y la iglesia que fue raptada, Señor, vendrá contigo, vendremos contigo para reinar sobre las naciones. Señor, ayúdanos a creer todo lo que dice tu palabra es verdad. Tú no dejarías nada escrito que no fuera cumplido por ti, Señor. Y te damos gracias en este día, Señor, por saber que tú eres el Rey soberano. No hay nadie en todo el universo, ni habrá en todo el universo como tú. Lo que has determinado hacer, lo vas a hacer. Y vas a establecer el reino de tu amado Hijo. Y la iglesia que haya sido raptada porque mantuvieron su fe en ti, caminaron contigo, vendrán para reinar sobre las naciones. Y así estaremos para siempre contigo. Hoy te damos gracias. Soy testigo de tu fidelidad al comprobar cada una de tus promesas. Y hoy te pedimos tu bendición a estas familias. Quiero bendecir a cada caballero, cada dama, cada joven, cada señorita, cada uno de nuestros niños. Bendigo sus vidas, Padre, y declaro que tu Espíritu Santo los llevará adelante en el conocimiento de la verdad. Y aún en medio de los tiempos que estamos viviendo, tiempos a veces de mucha zozobra, de temores, de tantas situaciones que a veces estremecen nuestro ser, Señor, tú guardarás a tu pueblo, tú guardarás a los tuyos, sobre todo los que están bajo tu protección y no se salen de tu cobertura. Señor, en tus manos ponemos
Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas y la vida de todos nuestros familiares, cercanos y lejanos. Que no los dejes sin la salvación. Que envíes obreros, Señor, a tu mies, a donde ellos se encuentran. Y te pido tu bendición para esta ciudad, para nuestras autoridades, para que hagan lo correcto. Y para cada uno de los habitantes, no solamente de nuestra ciudad capital, sino de nuestro estado. Bendición a Oaxaca en todas las 8 regiones, en los 570 municipios y en todos los pueblitos. Que tu bendición sea sobre ellos. Gracias a ti por tu fidelidad en todo. Hoy declaramos tu señorío sobre nuestras vidas. Gracias a ti, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.